Buenos días con todos. Bueno, vamos a continuar viendo los temas que tenemos en nuestro texto. Ahora nos toca lo que es medidas de tendencia central, que son valores o datos que se encuentran por el centro de todos los datos una vez que estos ya se encuentran ordenados. Los más conocidos son la media, la moda y la mediana. Las medidas de tendencia central se puede calcular para datos no agrupados, es decir, cuando son algunos datos que son pocos, y para datos agrupados, cuando ya existe un mayor número o una gran cantidad de datos. Entonces, en este video vamos a ver primero para datos no agrupados. Para recordar un poquito, para conocer las definiciones, ya que esto ya vimos el año anterior un poco, tenemos que la media también se le conoce como el promedio y es igual a la suma de todos los valores divididos para el total de datos. Se representa con la letra X y una barrita en la parte de arriba, como tenemos aquí. Y su fórmula sería esta de aquí que tenemos, ¿no? Pero no se complique con la fórmula. Esto de aquí es algo que nosotros utilizamos a menudo. Cuando vamos al colegio o a clases, podemos sacar el promedio de nuestras notas. ¿Qué se hace? Se suman todas las notas y se saca y se divide para él cuántas notas han sido. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos que tenemos las notas de un alumno que son 7, 5, 6, 2 y 10. Y para calcular el promedio de ese alumno, nosotros utilizamos nuestra calculadora, que sumaríamos 7 más 5 más 6 más 2 más 10 y dividido para cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y la respuesta, el promedio de este alumno tendría 6. ¿Sí? Entonces esto es algo sencillo que nosotros ya podemos calcular. Luego de eso viene la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que se encuentra en la mitad de todos los datos después de haber ordenado a ellos. Se representa con la M y la E. Y aquí tenemos dos partecitas, ¿no? Una parte es cuando el número de datos es impar, como tenemos el ejemplo. Tenemos aquí, digamos que sean también notas de un alumno, 8, 7, 9, 6, 8. Y la otra cuando el número de datos es pares. Para las dos ocasiones lo que nosotros tenemos que hacer primero es ordenar. Entonces en este caso nos quedarían ordenados el 6, el 7, el 8, el 8 y el 9. ¿Sí? Ordenamos los datos. Y luego buscamos el dato que esté en la mitad. Es decir, qué dato divide a todos ellos en un grupo de números antes y en un grupo de números después. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? Sería este de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos dos números después y dos números antes. Es el que está en la mitad. Por lo tanto, podríamos decir que la mediana es igual a 8, porque es el número que se encuentra en la mitad. Pero ¿qué pasa cuando... Esto es sencillo porque son números impares. ¿Qué pasa cuando los datos son pares? Un paso más para realizar. Como les dije, primero tenemos que ordenar. En este caso diríamos que sería el 4, luego el 6, luego el 7, luego el 8, tenemos otro 8 y luego tenemos el número 9. 2, 4 son 6, es un número par. En este caso, no hay un número que pueda dividir en igual números después o antes. Si nosotros cogemos el 7, antes vamos a tener 2 y después vamos a tener 3 números. Si nosotros cogemos el 8, antes vamos a tener 3 números y luego vamos a tener 2. Entonces no hay un número que divida en igual parte de números antes y después. En esta ocasión se cogen los dos de la mitad. ¿Cuáles son los dos de la mitad? El 7 y el 8. Los dos, miren. De estos dos hay dos antes y dos después, ¿no es cierto?
¿Qué se hace con esos números? Se saca el promedio, lo que ya vimos anteriormente. Entonces podríamos decir que la media es igual a 7 más 8 y dividido, ¿para cuántos datos son? En este caso 2, son los dos números, ¿no? Serían 15 dividido para 2, que nos da a 7.5. En este caso la mediana es 7.5. Y por otro lado tenemos la moda, que la moda es la más sencilla de calcular. Es el valor o el dato que más se repite y se representa con MO y puede ser en ocasiones más de uno. Es decir, puede haber dos números que sean la moda. Y de preferencia, como siempre les digo, es ordenar los datos. En este caso, ¿cuál es el dato menor? 6, 6, 6. Tenemos un 7. Tenemos un 8. Tenemos otro 8. Tenemos otro 8. Y un 9. Para verificar siempre tenemos que contar los datos. ¿Cuántos teníamos arriba? 2, 4, 6, 8. En la parte de abajo 2, 4, 6, 8. Está muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuál es el que más se repite. Tenemos 1, 2, 3 veces se repite el 6 y 3 veces se repite el 8. Entonces, la moda va a ser igual a 6 y 8. ¿Sí? En esta ocasión tenemos dos números que son la moda. Puede que haya alguna vez que sea un solo número, puede que haya que sean tres números. La moda depende del número que se repita, ¿no? En los que más se repita, el número que mayor se repita. Luego de las medidas de tendencia central para datos no agrupados, tenemos que también acordarnos un poquito de las tablas de frecuencia, que también hay tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. Como les dije en este video vamos a ver todo lo que tiene que ver con datos no agrupados. Entonces, las tablas de frecuencia son tablas que nos permiten ordenar y resumir datos de una mejor manera. Lo que nosotros tenemos que tener en claro en cuenta son las definiciones. Por ejemplo, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. La frecuencia acumulada se va sumando la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la razón, es decir, la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Y la frecuencia relativa porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100 para que nos den porcentaje. Esto es más sencillo con el ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo. Como tenemos ahí, dice, al lanzar un dado 10 veces se obtienen los siguientes resultados. En la primera ocasión salió 2, luego salió 1, luego 6, luego 4, luego 3 y así con los datos que están ahí. Realizar la tabla de frecuencia y luego calcular las medidas de tendencia central. Entonces aquí ya vamos a aplicar la tabla de frecuencia y luego vamos a calcular las medidas de tendencia central que vimos anteriormente. Como primer paso, para ahorrarnos un poco de tiempo, yo ya le tengo aquí los datos ordenados. Teníamos arriba 2, 4, 6, 8, 10 datos y en la parte de aquí abajo también tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 datos ordenados de menor a mayor. Hay que aprenderse las simbologías. Por ejemplo, frecuencia absoluta es F minúscula I, frecuencia acumulada F mayúscula I, frecuencia relativa F minúscula R y frecuencia relativa porcentual el signo de porcentaje. Listo. Este de aquí es una tabla de frecuencias, una tabla de frecuencia de datos no agrupados, donde X y Y son todos los posibles respuestas. Como sabemos, el dado tiene 6 caras, son 6 números que pueden salir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En la frecuencia absoluta, que era la que está aquí arriba, que dice es el número de veces que se repite un dato. Entonces, en nuestros datos ordenados, ¿cuántas veces se repite el 1? Tenemos 1, 2 veces. Entonces, iríamos ordenando aquí. El 1 se repitió 2 veces. El 2, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 2 veces.
El 3, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 veces. El número 4, ¿cuántas veces se repite? Una vez. El número 5, no hay ninguno, por lo tanto es 0. Y el número 6 se repite 2 veces. Una vez que nosotros ya tenemos las frecuencias absolutas, tenemos que sumar para ver si es que nos ha dado el resultado. 2 más 2 son 4, 4 más 3 son 7, son 8 y 2 son 10. ¿Sí? Entonces tenemos 10. ¿Cuántos datos había? Tiene que coincidirnos el número que nos da aquí con el total de datos, que nos decía cuántos. 10 veces se ha lanzado un dado, tenemos 10 datos. ¿Listo? La frecuencia acumulada es un poco más sencillo. Dice que es la suma consecutiva o sucesivamente de las frecuencias relativas. Entonces la primera, ¿cuál es? 2, ¿no es cierto? Se copia la primera frecuencia y luego se va sumando. 2 más 2, 4, 4 más 3, 7, 7 más 1, 8, 8 más 0, 8, 8 más 2, 10. Listo, tenemos, igual nos tiene que coincidir el número 10, el 10 y el número de datos. La frecuencia relativa, en cambio, es la razón. ¿Qué es una razón? Una división. Es decir, aquí tenemos que hacer la división entre la frecuencia, que nos dice, entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 2 dividido por el número total de datos. Y eso nos da ¿cuánto? 0,2. ¿Sí? Acá también sería 2 dividido por el número total de datos, porque aquí tenemos el 2 y el número total de datos son 10, igual 0,2. Acá sería 3 dividido para 10 y eso es igual 0,3. 1 dividido para 10 y eso es igual a 0,1. Aquí tenemos 0, porque 0 dividido para 10 es 0. 2 dividido para 10 otra vez y eso es igual a 0,2. Ojo con esto, cuando nosotros sumemos las frecuencias relativas, el resultado acá tiene que ser el número 1. Veamos. 0,2 más 0,2 más 0,2 más 0,3 más 0,1 más 0,2. ¿Sí? En ocasiones va a haber que nos salga 0,99, 0,999. Está bien, ¿no? Tiene que aproximarse al número 1 lo más posible. Y la última columna es el porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, que nos dice que estos valores que están aquí tenemos que multiplicarles por 100 para que nos den porcentaje. Entonces 0,2 por 100 sería el 20%. Como es el mismo valor, el 20%, 0,3 por 100, el 30%, aquí sería el 10%, el 0% porque no hay datos, y aquí sería el 20%. La suma de los porcentajes nos tiene que dar 100%, o en ocasiones, como les dije, 99,99%. ¿Listo? Esta sería la forma de hallar la tabla de frecuencias de datos no agrupados. ¿Pero qué más nos pedía la pregunta? Luego calcular las medidas de tendencia central. Para eso, entonces, aquí abajito vamos a calcular esto de aquí. ¿Qué era eso? La media o el promedio. ¿Cómo se calculaba la media y el promedio? Sumando todos los datos. Entonces sería 1 más 1 más 2 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 6 y más 6. Todo esto dividido
todo esto dividido, perdón, no tengo otra mano, para el número de datos. ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 8, 10 datos porque se lanzó 10 veces, ¿no? Entonces en nuestra calculadora ingresamos estos datos. Sería 1 más 1 más 2 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 6 más 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre contar los datos, ¿no? Para verificar. El resultado sería 31 dividido para 10. Entonces tenemos que el promedio que sacó esta persona que lanzó los dados es de 3,1. ¿Sí? Hemos encontrado la media. Ahora nos toca la mediana. ¿Cómo se encontraba la mediana? Vamos acá a los datos ordenados. Siempre ordenar los datos. En este caso es número de datos pares porque son 10 lanzamientos. Tenemos que encontrar los dos que se encuentran en la mitad. Serían estos de aquí. Sí, porque miren, tenemos 1, 2, 3, 4 después, 1, 2, 3, 4 antes, ¿sí? ¿Y qué se hacía con esos dos números? Se sacaba el promedio. Entonces la mediana es igual a 3 más 3 y eso dividido para 2. Nos da 6 sobre 2, que sería 3. La mediana sería 3. Y nos falta la última, que es la moda. ¿Qué era la moda? El dato que más se repite. ¿Cuál será el que más se repite aquí? Veamos. Sería el número 3 porque se repite más veces, ¿no es cierto? El 1 se repite 2 veces, el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 3 veces. ¿O dónde podemos también verlo? Aquí en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el número mayor? Este que está aquí, ¿no es cierto? Entonces la moda sería el número 3.